Este módulo, bueno, lo va a moderar Romeo Volonté y se denomina Demanda de los Mercados y Consumidores. Y Romeo, te dejo la dirección. Pero no voy a poder empezar hasta que no hagan un poco de silencio, se sienten. Porque creo que, si bien venimos atrasados, pero falta una parte importante del seminario, que es lo que está previsto para este cuarto módulo y bueno, para el cierre. Como decíamos, el cuarto módulo trata sobre las demandas de los mercados y consumidores. La primera charla va a estar a cargo de Antonella Arrián y Ignacio Abella sobre 20 años en la cadena textil lanera del Uruguay. Así que, ¿quién empieza? Antonella. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Mi charla, como dijo Romeo, es en conjunto con Nacho, compartida, así que voy a tratar de mantenerme en la fina línea entre hablar pausado y no ocuparle minutos a Nacho. El contenido de esta charla, primero es un poco ver lo que son la producción mundial de fibras textiles, después entrar directamente a lo que es la producción mundial de lana, ver un poquito lo que es la situación en Australia en términos de producción, lo que es la situación en Uruguay en términos de producción y exportaciones, y por último ver cuáles son las tendencias y qué es lo que tiende a buscar el consumidor. Bueno, esta primera figura, como pueden ver, es un gráfico de torta. Lo que muestra es los datos de producción de fibras textiles en 2021. Creo que lo primero que llama la atención es la prevalencia o el volumen que ocupan los sintéticos, con un 70%. Y si nos vamos a los naturales, vemos que la fibra de mayor producción fue el algodón. Si vemos el porcentaje que ocupa la lana, es un 0,9%. Pero lo que quería agregar acá es que tenemos que tener en cuenta que en estos datos hay un montón de textiles que no se usan en los mismos sectores donde compite la lana. Hay textiles que se usan con destinos industriales, con otros fines que son sectores donde la lana no compite. Si esta gráfica la cambiáramos a textiles donde la lana sí compite, su porcentaje de participación sería un poquito mayor. Ahora sí, yendo específicamente a lo que es lo que fue la evolución de la producción estimada de lana entre el 95 y el 2020. Esta gráfica son datos de IWTO y no sé si llegan a ver los números, pero el criterio que utiliza IWTO en cuanto a rango de diámetros es considerar lana fina a todas aquellas lanas por debajo de 24 micras y media. Lanas medias a lanas de 24,6 micras a 32,5 y lanas gruesas a aquellas lanas por encima de 32,6 micras, que es lo que pueden ver graficado en rojo. El comentario que quería destacar de esta gráfica simplemente es que lo que podemos ver es que en esos 25 años que muestran los datos hubo una caída en la producción de todos los tipos de lanas. Más allá de que pudo haber sido más o menos acentuada en algún tipo, en general la producción general de lana en el mundo disminuyó. Bueno, ahora, como les decía, hoy vamos a ver un poquito la situación de Australia. Como todos sabemos que si hablamos de mercado lanero internacional, siempre vamos a hablar de Australia. Australia es referencia por muchas cosas y es el principal exportador de lana en el mundo. En 2021 las exportaciones de Australia representaron un 60% del valor exportado a nivel internacional. Entonces vamos a ver un poquito cómo evolucionó su producción. Bueno, primero que nada, yéndonos a la década de los 90, Australia tenía un stock que rondaba los 140 millones de cabezas, al igual que se dio en Uruguay y en Nueva Zelanda, en diferentes partes del mundo. El stock de ovinos de Australia cayó y la variación entre el 90 al 2021 fue una caída de un 70%. Fueron muchos los motivos que llevaron a esta caída, pero la situación es que hoy en día, entre esos motivos, por ejemplo, tenemos el tema de la sequía. Australia enfrentó muchos años de sequía consecutiva,
también un tema de señales de mercado. La cuestión es que Australia en los últimos años la situación ha cambiado, han surgido señales de mercado que han sido positivas para la producción ovina y Australia está hoy en día en un proceso de recuperación de su stock. Se estima que el stock australiano en la zafra 2021-2022 ronda las 75 millones de cabezas, lo que es un crecimiento de 7,2% con respecto al año anterior. Como consecuencia, la producción estimada es de aproximadamente 318 millones de kilos, equivalente base sucia. Ahora vamos a ver un poco qué pasó, o sea que en conclusión Australia bajó mucho su volumen, bajó el stock y por lo tanto bajó la producción de lana y hubo a su vez un cambio en el perfil de producción que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Bueno, a ver si me funciona el puntero. Ahí. Estas diapositivas son información de diferentes fuentes. Acá vemos del lado derecho los datos de AWTA, que es el laboratorio la Asociación de Testeo de Lana Australiana. Es la institución o el laboratorio que hace más testeos de lana en el mundo. Y lo que muestra es que en 20 años hubo una caída de 50% en el volumen de lana producido en Australia, como ya habíamos mencionado antes, con un volumen actual de 318 millones de kilos. Y en la dinámica, que nos podemos apoyar un poquito en la gráfica, lo que vemos es que hubo un crecimiento muy importante en lo que fueron las lanas más finas, o sea, las lanas de 16,5 micras y menos se multiplicaron por 8. Aún así, es importante considerar que más allá de que se hayan multiplicado por 8, en el volumen total de producción de Australia es un 4% hoy en día. Después, las lanas de entre 18,5 micras y 19,5 micras, como podemos ver, apoyarnos en la gráfica de al lado, no tuvieron cambios muy significativos en cuanto a términos de producción. Y, por último, las lanas de 21 micras a 24, de 21,5 a 24,5, la producción se redujo en un 88%. Esto es lo que podemos ver acá, como las barritas verdes para esos micronajes, qué importantes que eran en volumen, y cómo cayó la producción en 20 años de análisis. Entonces, básicamente, los cambios fueron una reducción muy importante de volumen y de la mano de eso vino un cambio en el perfil de producción con un aumento en las lanas del sector más fino y una caída de sobre todo las lanas esas entre 21,5 y 24,5 micras. El otro dato que se recaba acá es que las lanas de 20,5 micras y menos representaron 66% de la zafra australiana. Ahora, cuando vamos a precios, esta gráfica también son datos de Australia, lo que muestran es los precios de los últimos 20 años para los diferentes micronajes mostrados en diferentes colores y en rojo pueden ver lo que es el promedio de precios. En esta gráfica lo que nos gustaría destacar es que más allá de las oscilaciones de precio de los diferentes micronajes en los diferentes momentos, hay una tendencia al alza, o sea, en los 20 años, independientemente de las cosas que fueron pasando, el precio de la lana tendió a aumentar. Y otra cosa que nos gustaría hacer hincapié acá es que, como vemos, hay cambios, en los diferentes momentos hay cambios en la dinámica de precio. Vemos que hay momentos donde, por ejemplo, las lanas de 17, 19 y 21 micras se mantienen sin grandes diferencias significativas en cuanto a precios y hay momentos donde esa relación relación de precios se ensancha y bueno, es lo que estamos viviendo hoy en día. Todos sabemos que en la pandemia la lana fue uno de los sectores más golpeados. Después del 2020, que vemos la caída, entramos en un proceso de recuperación donde las lanas del sector más fino se recuperaron y tuvieron, bueno, precio que se despegó muchísimo del de las demás lanas y, bueno, estamos en un momento de donde la brecha de precio se hizo más importante. Ahora viendo un poco lo que es nuestro país, en 20 años todos sabemos que hubo una caída del stock. Pasamos de un stock de 10,8 millones de cabezas en el 2000 a hoy en día un stock que ronda los 6.100.000.
sabemos que algo importante es que más allá de las oscilaciones que han habido, que les toca variado entre 6.100.000, 6.400.000, en los últimos 7 años estamos en un stock estabilizado, relativamente estabilizado, y eso creemos que es algo positivo. Otra mención a hacer en cuanto a nuestra producción es que la zafra en Uruguay se estima en 24 millones de kilos base sucia, y que, como todos sabemos, esa producción se destina principalmente a la exportación en sus diferentes estadios de procesamiento. Sabemos que la lana peinada se destina principalmente a Europa, en especial a Alemania y a Italia. También exportamos lana sucia, cuyos principales destinos son China y Bulgaria, y la lana lavada, que normalmente o anterior a este último año se destinaba sobre todo a China, y ahora, dada la situación de China este año, en los primeros 11 meses del año pasó a ser Egipto el principal destino de exportación de lana lavada. Bueno, esta gráfica es un trabajo hecho por Nacho, y lo que muestra son los resultados de análisis de laboratorio de la zafra 2021, muestras que se recibieron por el SUL y que se analizaron por LATU. Y lo que muestra acá, bueno, primero que nada es que el total de lana analizada, o sea, de muestras recibidas y del volumen, son 6,4 millones de kilos de vellón A acondicionado, con grifa verde principalmente, pero también con grifa amarilla. Dado que sabemos que el vellón, bueno, Nacho ya comentó antes que el vellón A es un vellón de buena calidad, con buen largo de mecha, con buena resistencia a la tracción y buen color, y sabemos que eso es representativo, o sea, el vellón A es representativo de aproximadamente el 65% de un lote de lana. Entonces, si llevamos a que, no puedo el puntero, pero a que esos 6,4 millones de kilos ¿de qué serían representativos? Dado que son un 65%, bueno, esos 6,4 millones de kilos son representativos de 10 millones de kilos de lana. Lo importante a destacar acá es que, tomando los criterios de IWTO que habíamos visto hoy, que la lana fina se consideraba lana por debajo de 24 micras y media, bueno, 78,4% de la lana analizada entró en la categoría de lana fina, y 21,5% entró en la categoría de lanas medias. Adicionalmente, 32% de lo que se analizó dio como resultado lana por debajo de 20 micras, y el promedio ponderado de toda la lana analizada fueron 21,7 micras. Otra cosa importante, quedó el amarillito medio clarito, pero espero que puedan ver bien la imagen, es a recalcar que, bueno, como podemos ver en cuanto a razas que componen ese sector de lanas finas, por supuesto que se ve una clara prevalencia del merino, graficado en amarillo clarito, pero también es de destacar que hay otras razas que son parte de ese sector de lanas finas, como pueden ver en celeste el merino duni, el ideal en verde, las cruzas, el merilín en amarillo más oscuro. Entonces, bueno, esto, como les decía, fue un trabajo que hizo Nacho y creo que es importante para ver en términos de análisis, porque a veces se hacen muchas estimaciones, pero esto es información objetiva y real de lana analizada la zafra pasada. Ahora, yendo a datos de exportaciones, este gráfico de anillo es hecho en base a datos de aduana y se tomaron para esos datos los datos de exportación entre enero y noviembre de 2022 para lanas por debajo de 23 micras. Ya habíamos hablado de que IWTO, el criterio que usaba para lanas finas era lana de menos de 24,5, pero por la información, la forma de clasificar los datos de aduanas en nuestro país, nosotros tomamos como lana fina a lanas de menos de 23 micras. A destacar de esta gráfica y de esta diapositiva es que en estos 11 meses, estos primeros 11 meses del año, ingresaron por concepto de exportación de lanas de menos de 23 micras 77,4 millones de dólares. De ese monto total, 63% correspondió a exportación de lana peinada, 21% a exportación de lana sucia y 16%
de los ingresos correspondieron a exportación de lana lavada. Esta gráfica de barras lo que hace es tomar los mismos datos, o sea, siempre usando datos de enero a noviembre para lanas por debajo de 23 micras, y lo compara con los datos del año anterior. Lo que vemos es que en el valor exportado en lana peinada hubo un crecimiento en 2022 con respecto a 2021. Capaz que no pueden ver mucho los números porque está medio chiquito, pero los ingresos por exportación en lana peinada pasaron de 39,5 millones a 48,4 millones de dólares. En contraposición, en el caso de la lana sucia hubo una caída, se pasó de cerca de 30 millones de dólares a 16 millones de dólares, y lo mismo ocurrió en lana lavada. En este caso, los ingresos pasaron de 21,2 millones de dólares a 12,8. En cuanto a los destinos de exportación, seguimos siempre con el mismo criterio de lanas por debajo de 23 micras y 11 meses del año en relación a los 11 meses de 2021. Lo que vemos es que la caída más importante y la principal causa de la merma en los ingresos es una caída en las exportaciones a China. Vemos que en 2021 los ingresos por exportación a China estuvieron en 28 millones de dólares y en este año cayeron a 13, o sea, se redujeron a menos de la mitad. En el mismo sentido, también se redujeron los ingresos por exportación de lana a Bulgaria, que habíamos visto que era un destino muy importante para lana sucia. También se redujeron un poco los ingresos por exportación de lana a Egipto. Y bueno, en contraposición, crecieron los ingresos de exportación de lana a Italia, que sabemos que es un destino muy importante para la lana peinada, y también crecieron, no me funciona el puntero, pero Polonia, no sé si llegan a leer que es Polonia, también creció un poquito como destino de exportación. Bueno, pasando al último punto antes de dejar a Nacho, hacia dónde vamos y qué busca el consumidor. Esto es un resumen de un informe de Australia sobre cuáles son las principales tendencias en el mundo textil. Vemos que hay 3 puntos más importantes. El primero de ellos es la ecoconciencia. Se reiteró muchas veces en esta charla el tema de la importancia que tiene el medio ambiente, la sostenibilidad, y eso es algo que el consumidor de hoy en día busca cada vez más. Sabemos que el consumidor de hoy no es el mismo consumidor que hace 10 o 20 años, y que es un consumidor que se preocupa por lo que compra y por lo que consuma, cómo se produce, dónde, en qué condiciones. Y bueno, en ese sentido creemos que la lana tiene todos los atributos para poder aprovechar esa oportunidad, como el producto renovable, sostenible, biodegradable que es. Y bueno, y en este sentido son muy importantes las certificaciones. Ahora Nacho va a estribar un poco más en esto. Como segundo punto que destacaban en este análisis es la tendencia de creciente en cuanto al uso de ropa casual y deportiva. Sabemos que la pandemia cambió muchos hábitos en la vida de las personas. Una de ellas fue el teletrabajo. La gente tendió a estar más en su casa, se redujeron los viajes por trabajo, las reuniones. Entonces, en este sentido, de cierta forma le jugó en contra de la lana, porque sabemos que uno de los destinos más importantes de la lana fina son los trajes, cuyo uso se redujo al haberse reducido los viajes de trabajo y las reuniones y ese tipo de eventos, pero creció el sector de ropa casual y deportiva, que también creemos que la lana esto lo puede aprovechar por sus características propias de ser un producto de gran elasticidad, confort y buena respiración. Y por último, otra de las tendencias es el desarrollo importantísimo que ha tenido el e-commerce. Sabemos que, sobre todo, la gente hoy en día usa mucho las redes sociales, internet, y bueno, y lo que hablaban en Australia es que en esto todos tenemos que trabajar como cadena para lograr un mejor marketing y posicionamiento de la lana como materia prima frente a otros textiles, para mostrarle al consumidor los reales atributos que tiene esta fibra y mejorar su posicionamiento a nivel del consumidor final. Así que bueno, espero no haberme pasado, lo dejo a Nacho. Gracias. Gracias, Antonella. Cuando se definió este seminario, como que el público objetivo era productores y técnicos asociados a lo que es la producción,
Entonces, si miramos 20 años para atrás, cosas nuevas que ocurrieron, uno es el tema de certificaciones. Tradicionalmente, sobre todo lo que es la industria procesadora, para ellos ya le era familiar, pero el hecho de que productores estén certificados es algo nuevo. Entonces, ese es un poco el rol que juegan las certificaciones. Sabemos que la lana tiene atributos valorables como que es natural, reciclable, renovable. Muchos de los consumidores que acá en este seminario de lana fina casi que nos estamos enfocando exclusivamente en lo que es ropa para vestimenta, ¿tá? Y mucha de la gente que está dispuesto a pagar por prendas de lana más caro en términos relativos que otros competidores, como hoy se mostraba, como puede ser las sintéticas, el algodón o otras fibras. Hay una demanda por conocer las condiciones en que fueron producidas las lanas, o sea, no solamente la lana, sino el cómo fue producido. Y bueno, certificaciones es una de las formas, digamos, de garantizar algunos aspectos relevantes. Y acá, hoy lo veíamos tanto en las presentaciones de Australia y también de Nueva Zelanda, algunos aspectos de bienestar animal. Certificaciones hay varias, quizás una de las que en términos de bienestar animal ha adquirido más relevancia es RWS, la R de responsable, la W de lana y la S del estándar. Es un estándar internacional, voluntario, promovido por el lado de la demanda. O sea, hay una organización que hoy Oscar comentaba que él participó en una conferencia, se llama Textile Exchange, y como que nuclea empresas que entre varias fibras utilizan la lana. Entonces, para digamos, consumir lana, quieren tener la certeza de que proviene, digamos, de ovejas que tuvieron un buen trato, un adecuado bienestar animal, está todo estandarizado, que sí, que no. Si bien esa es la base, digamos, por lo pronto, el mulesing no estaba permitido. Hay mucha lana australiana que no entra en este, digamos, su base. También tiene algún aspecto de sustentabilidad ambiental, de cuidado del ambiente y también de responsabilidad social. No solamente cuidar por las ovejas, sino también por los humanos que están atrás de las ovejas, desde el productor, el encargado, el personal de campo, los esquiladores. Resalto nuevamente el tema del rol de los esquiladores. Yo creo que si esta irrupción masiva que vino del tema de lana certificada nos hubiera agarrado en la época que esquilamos mañado, creo que no se certificaba un solo lote acá en Uruguay. Entonces, hablamos de vestimenta. Acá tenemos un buzo que acá en el loguito es el RWS, es la ovejita con la sigla. Y alguien que va a comprar le dice algo, que ese logo, bueno, por lo pronto fue producido por establecimientos que cumplen con este estándar, y también tiene que estar certificada toda, digamos, la cadena de suministro, desde el peinador, el hilandero, el que confecciona, o sea, todos tienen que estar certificados. Esa es una, digamos, de las novedades en términos de certificaciones. La otra, en todo lo que es procesamiento de lana, se usa mucha agua. También se usan químicos. Hay químicos, digamos, que están habilitados, otras que no. Acá hubo un cambio masivo, todo lo que es el tema uso de jabones, los detergentes que usan, digamos, los peinadores, los lavaderos y los peinadores de lana. También a nivel primario, creo que hay deberes para hacer. Certificaciones en esto también hay varias. En algunas son declaraciones de uso o no uso. En otros casos hay análisis, en algún caso análisis, por ejemplo, de lana peinada, o sea, en tops, que tiene que haber umbrales de químicos por debajo de algunos pesticidas, hay algunos que no están habilitados. También en estado natural, ese sería, digamos, como más exigente. Acá aparece el logo de, esto es lana orgánica, GOTS, esa es, digamos, hay certificaciones acá en el país, o sea, lana orgánica que cumple con este protocolo, que originalmente vino como que la base estaba dada por establecimientos ganaderos que a través de la carne vacuna se certificaban, y bueno, con un protocolo ovino se logra esto. La que yo hacía mención, la Ecotec 100, esta es a nivel, digamos, de tops de lana, una vez que se lavó y peinó la lana, donde sabemos que la mayoría queda en los residuos del lavado o en la lanolina. O sea, esto es, Uruguay accede a esta certificación. Y después, por último, esta es europea. Siempre, yo les diría que en términos de bienestar animal y en términos de uso de química, siempre como que
Europa va como a la vanguardia y te diría que digamos, los requisitos más, más exigentes los generan ellos. Acá te piden también un umbral de pesticidas por el que hay que estar por debajo. Y cuando entras a analizar cuáles son los principios activos, acá en Uruguay tenemos piojo y sarna, y aparte, o sea, están con ley, declarado plaga, hay que obligatoria, digamos, su denuncia y su control, pero cuando entras a mirar el listado, digamos, del arsenal que está habilitado por el Ministerio, vamos a entender, bueno, en algunos casos hay que estar por debajo, ahí aparecen los fosforados, las hipermetrinas, lo que sea, bueno, pero un poco para cumplir con esa demanda que, insisto, yo creo que en esto como que el poder lo tiene el consumidor. El que compra, el que paga, es el que, digamos, como que exige y quiere que tenga bienestar animal, quiere que tenga cuidado del ambiente. Hoy vimos buenos ejemplos a nivel internacional y también todo lo que está haciendo con el índice ecosistémico Campos, el que desarrolló Oscar. Y bueno, pueden surgir otros de otro tipo, o sea, el tema balance de carbono, el tema de uso de energías renovables, o sea, otros. Esto es como, o sea, el otro día lo escuchaba en una presentación, que la moda es un blanco móvil. En esto es como una carrera de obstáculos, que bueno, hoy estamos bien, pero siempre tenemos que estar, digamos, atentos, porque puede surgir la demanda, que bueno, que lo que es también deseable es que esa demanda surja, pero también que venga también de la mano de mejor precio, ¿no? Porque todos nos movemos por dinero, y bueno, en la medida que te exijan y se pagan, se van a encontrar las soluciones. Todo este esquema de certificación, creo que acá disponemos de diferentes herramientas para lograr, como dice el título de este seminario, de la prenda al campo. O sea, es factible presentar, digamos, la trazabilidad de poder llegar a una prenda como hoy se mostraba y llegar exactamente o al establecimiento, si es un lote grande, o a los establecimientos, o que sea lana, digamos, de Uruguay, donde creo que el atributo es de acá de Uruguay y además se produjo en estas condiciones. Eso ya hoy hay elementos para hacer, e incluso hay otras tecnologías que seguramente se incorporen al país en el corto plazo. En esto, por último, no quería dejar pasar esta instancia porque nosotros, o sea, somos grandes defensores, digamos, de los atributos de la lana como natural, como renovable, pero la realidad es que en el mundo hay el consumidor. Hay como cierto movimiento de un consumidor más consciente, pero que no está muy bien informado, y hay mucho dinero en el mundo textil, pero el mundo textil, sobre todo eso de la moda rápida, es uno de los causantes de contaminación. O sea, prendas, ponele, de poliéster que se usan dos, tres veces, cambió de moda el color, se desecha, compro otra. O sea, todo ese, digamos, esa moda rápida es bastante contaminante. Y hay muchas empresas que, digamos, como que se escudan en lo que se llama el greenwashing, o tipo un lavado verde, que, digamos, con buenas estrategias de marketing y poca, digamos, respaldo científico atrás, como que quieren hacerse ver frente al mundo como que son, digamos, que no contaminan. Entonces, acá hay una campaña que la IWTO, que de hecho el SUL es miembro, también la Cámara Mercantil es miembro, y junto con otras organizaciones, o sea, básicamente laneros y también el algodón, como que en esto de las fibras naturales como que se juntaron. Hay una campaña que se llama que la etiqueta cuente, o sea, que de verdad lo que la etiqueta aparezca tenga, digamos, sea sostenible. Y en esto creo que hay una lucha importante, porque ahora que hoy se veía el tema del ciclo de vida, lo que se quiere es que sea una comparación justa, ¿tá? Porque ha prosperado, por ejemplo, ahora hay una reglamentación europea que todavía no está definida, pero si se aprueba como está hoy, como que la lana no quedaría del todo bien parada, porque depende qué te midan. Hoy veíamos que a nivel de campo, parte de la emisión de metano es, ya termino, es la más importante. A los sintéticos no se lo consideran, ¿tá? Y a la lana sí. Entonces ahí como que salís mal parado. Entonces lo que se pide es que sea justo, digamos, el tratamiento. Ya terminando, acá hubo cambios cuando este tipo de lana abajo de 20 micras en el pasado no se producía, era demandada por hilanderos locales que hoy no están. Y bueno, se empezó a producir acá en el país. Hoy, como bien vimos, son varios los mercados que compran este tipo de lanas. Hay nuevas demandas, hay nuevos desafíos.
En mi opinión, yo creo que Uruguay cuenta con un sector capaz de dar respuestas, y cuando hablo de esto hablo de productores, hablo de técnicos, hablo de instituciones, hablo de empresas compradoras, que es clave que estén, digamos, todos quienes están vinculados al sector, creo que estamos mejor preparados para enfrentar esos desafíos. Gracias.